Hola, bienvenido a Punto de Quiebra, soy Luis Román y hoy hablaremos de 10 verdades sobre las mentiras que Satanás hace y cómo enfrentarlas en esos tiempos que estamos viviendo. Pero primero que nada quiero decirte que estamos estrenando estos nuevos estudios aquí en las instalaciones de EXO y están increíbles. Espero que lo disfrutes. Hemos invertido mucho para poder estar aquí y lo que hacemos para traer este programa con más calidad y para poder disfrutarlo juntamente contigo. Pero regresando al programa, quiero recordarte que Satanás es el padre de toda mentira. El apóstol Juan en Apocalipsis 12:9 lo llama el que engaña al mundo entero. Quiero que leamos esta escritura porque creo que es muy importante. Este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Quiero empezar con ver cómo el diablo y sus demonios lanzan principalmente 2 mentiras a los incrédulos y 2 mentiras a los creyentes. En este programa veremos cuáles son estas mentiras y nos daremos cuenta que conforme los últimos tiempos se aproximan, estas mentiras cada vez son más creíbles. Te quiero recordar de la conferencia de Tipping Point que será este 17 de septiembre aquí en la ciudad de Dallas. Y si tú estás por aquí o quieres venir, te va a ser de gran bendición. Esta conferencia es en inglés. Comenzamos. Antes de hablarte de estas 10 verdades sobre las mentiras de Satanás, quiero hablarte de las 4 mentiras que el diablo utiliza continuamente tanto para los incrédulos como para los creyentes. Empecemos con 2 mentiras que utiliza el diablo para los incrédulos. Por ejemplo, la número 1 dice, a Dios no le importa el pecado. De hecho, puedes hacer lo que tú quieras porque Dios no existe. Y si existe, a Él no le importa tu vida y está demasiado ocupado para ti. Esa es una de las primeras mentiras que el diablo continuamente utiliza con los incrédulos, que Dios no le importa la vida de los demás. El número 2 o la mentira número 2 es que eres demasiado malvado o malo para que Dios te ame o te perdone. Estás condenado, así que acepta tu destino y sigue haciendo lo que estás haciendo porque al final del día estás condenado. El diablo trata de convencer al incrédulo que una vida en pecado realmente no tiene importancia, ya que a Dios no le importas, o que Dios no existe o que ya es demasiado tarde. En cambio, a los creyentes, el diablo y sus demonios utilizan estas 2 mentiras principalmente. La primera es, ya eres salvo, así que no importa cuánto peques, puedes hacer lo que quieras, no te preocupes, Dios te perdonará. Y esto muchas veces lo creemos y la gente aún en Cristo hace lo que sea y peca de muchas maneras y dice, bueno, al fin y al cabo hay la gracia, pero no es exactamente lo que la palabra de Dios nos dice. La segunda mentira que utiliza es que dice, solo te imaginas que eres salvo. ¿Realmente piensas que Dios puede perdonar todas las maldades que has cometido? Esas palabras traen condenación a nuestras vidas. Y podemos ver, ya quizá tú has sido una de estas personas, que muchas veces nos sentimos condenados por las cosas o las faltas que hemos cometido o pecados y que no podemos resolverlas en ese momento y sentimos esa condenación y esa carga y el enemigo utiliza eso para decirnos, ya ves, Dios no te ama, realmente no eres salvo, así que ¿para qué sigues tratando de vivir una vida de acuerdo a los principios de Dios? Como podemos ver, el diablo puede ser engañoso y siniestro, pero no es muy creativo. Su principal objetivo es hacerte creer que Dios no es la solución a tus problemas con el pecado. Vayamos al principio de los tiempos donde podemos ver cuál fue la primera mentira de Satanás. Satanás acusó primero a Dios antes que a cualquier ser humano. Lo vamos a leer aquí en Génesis 3:1. Dice, la serpiente era más astuta de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben de comer del fruto de ninguno de estos árboles en el huerto? Satanás siempre miente sobre el carácter de Dios. Su misión es que creas que Dios no puede ayudarte. Si eres un incrédulo, el diablo intentará convencerte de que Dios no existe o que carece del poder o la gracia necesaria para solucionar tu problema. Por otro lado, si eres un creyente, entonces el enemigo quiere convencerte que tu pecado es más grande que la gracia divina de Cristo y que en verdad no eres salvo. De cualquier manera, el diablo te está mintiendo acerca de Dios. Jesucristo es nuestra única solución y el diablo se esfuerza al máximo para desviar nuestra atención de Jesús.
El apóstol Pablo identifica estas dos categorías de mentiras en sus advertencias dirigidas tanto a los incrédulos como a los seguidores de Jesús. Veamos lo que dice la Escritura en 2 Corintios 4:4. Satanás, que es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. El incrédulo y el creyente pueden ser los personajes específicos de este versículo. Cuando Satanás mintió a Adán y Eva, ellos le creyeron. Sin embargo, cuando Satanás intentó engañar a Jesús, nuestro Señor, él utilizó la palabra de Dios para desarmar las mentiras del enemigo. Por eso es tan importante leer y memorizar las Escrituras. Debe convertirse en una parte crucial de la vida cristiana. La mayoría de las personas que son presas de Satanás son aquellas personas que no conocen ni aplican la palabra de Dios. Así que ahora quiero compartir contigo 10 verdades fundamentales de la Biblia que nos orientan sobre cómo afrontar las mentiras de Satanás. Vamos a utilizar la palabra de Dios como un armamento poderoso para destruir todo argumento que se levanta en nuestra contra. Si tú estudias estas verdades, podrás resistir las mentiras del diablo y estar firme hasta el día del fin. La primera verdad que debemos de guardar en nuestro corazón es la siguiente, que nuestra batalla es espiritual. Efesios 6:12 dice, pues nuestra lucha no es contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Como podemos ver, muchas veces nosotros pensamos que nuestra lucha es en contra de otras personas. Puede ser nuestra propia familia, esposa, esposo, hijos, amigos, el jefe, pero atrás de cada una de esas situaciones hay un enfoque espiritual que está manipulando la situación para hacernos daño. Así que debemos recordar siempre que nuestra lucha principal es espiritual. Verdad número 2 que quiero que sepas y que apliquemos en nuestra vida es que el diablo es un mentiroso y quiere destruirnos. Primera de Pedro 5, 8, 9 dice, estén alertas, cuídense de su gran enemigo el diablo porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Y este versículo es un versículo muy rico, lo hemos escuchado muchas veces si tú tienes tiempo en Cristo, pero es un mensaje que está diciendo aquí claramente que tenemos que recordar que Satanás es un mentiroso y que todos los creyentes en el mundo sufrimos del mismo ataque que él trata de hacer en nuestra contra a través de las mentiras. Verdad número 3, Dios no puede mentir y Jesucristo es la base de la verdad. En el libro de Tito 1, del 1 al 2, dice, yo Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad. Escucha bien eso, que les muestre cómo vivir una vida dedicada a Dios. Esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Esta es una verdad que debemos de guardar en nuestro corazón de que Dios no miente. Números 23, 19 dice, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. Y luego hace estas dos preguntas muy interesantes, ¿verdad? Que dice, ¿acaso alguna vez habló sin actuar? Se está refiriendo a Dios. ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Y creo que podemos saber la respuesta, que obviamente no fue así. También ese otro versículo dice, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Jesús asevera que Él mismo es la verdad. Verdad número 4. Jesús es la única fuente para una vida rica y abundante. Este versículo de Juan 10:10 es un versículo muy poderoso que nos da la identidad exacta de quién es el diablo y la identidad exacta de quién es Jesús. Dice, el propósito del ladrón, se está refiriendo al diablo, es robar, matar y destruir. Y luego el propósito de Jesús dice, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Podemos estar claros que el deseo de Dios es que te vaya bien en todo lo que hagas. Y también podemos estar claros que el deseo del diablo es robar, matar y destruir tu vida y quien se le ponga enfrente. Entonces recordemos esa verdad.
Verdad número 5, Jesús es más fuerte que las mentiras del diablo. Esto es muy importante porque a veces pensamos que no podemos defendernos en contra de tantas mentiras y engaños que el diablo trae en nuestra contra. Si tú eres un hijo de Dios, yo te quiero asegurar que tú tienes la capacidad de discernir qué es una mentira y qué es una verdad. Por ejemplo, en 1 Juan 3:8 dice, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Y escucha bien estas palabras, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Jesús es más fuerte que el diablo y la verdad es más fuerte que la mentira. A veces pensamos que Jesús simplemente vino a traer paz al mundo, pero también recordemos que vino a destruir lo que el diablo está tratando de hacer en tu vida y en mi vida. Vamos a ver este otro versículo, Hechos 10:38. Dice, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esto debe de traer paz a nuestro corazón, que si Dios está con nosotros, hay más poder en nosotros que en el mismo mundo. De hecho, hay un versículo que dice, ¿verdad? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y eso debe traer consuelo a tu corazón y a mi corazón. Verdad número 6, el pecado no tiene que ser nuestra práctica continua. Algo que sucede mucho en nuestras vidas como personas cuando venimos del mundo, que todo el mundo venimos del mundo cuando recibimos a Cristo, es que a veces pensamos que no podemos dejar de hacer algo que hacíamos antes que nos hacía daño, algún pecado, alguna situación, alguna actitud que teníamos, y eso daña nuestro sentir y aparte nos desanima. Pero quiero leerte esta escritura que dice en 1 Corintios 10:13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Muchas veces pensamos que nosotros somos los únicos que estamos pasando por situaciones difíciles, pero esto no es así, porque aquí dice este versículo lo siguiente, dice, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Una de las mentiras más grandes del diablo es que no puedes dejar de hacer lo que has hecho durante años y no vas a poder dejar de pensar o de actuar o de pecar como lo hacías antes. Pero este versículo nos afirma que esto es verdad, que Dios nos da una salida cada vez que somos tentados. Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó. Y eso es lo mismo que tú y yo podemos hacer. ¿No es increíble eso? Vamos a leer otra escritura que también está muy poderosa y que nos puede ayudar a entender esta verdad. Efesios 4:25-27. Así que dejen de decir mentiras. Fíjate qué interesante, ¿verdad? Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados porque el enojo da lugar al diablo. Eso es una verdad muy importante, que tú y yo tenemos el poder en el Espíritu Santo para afrontar cualquier mentira y cualquier engaño que Él quiera traer. Muchos cristianos viven oprimidos por el diablo mismo, que podemos sentir que no podemos salir de la situación, pero este versículo nos está diciendo que nosotros podemos controlar eso a través de la verdad. Verdad número 7, no tenemos que seguir cargando con la vergüenza y la culpa de nuestros pecados. 1 Juan 1:9, este versículo me encanta porque nos da mucha revelación. Dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Este versículo debe ser un versículo clave en tu vida porque Dios nos da la oportunidad, está hablando a los hijos de Dios, que si nosotros confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de ellos, confesamos es que lo hablamos delante de Dios y decimos, Señor, perdóname por esto, perdóname por aquello. Dios es justo y fiel para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso debe traer ánimo y es una verdad que debes de guardar en tu corazón. 1 Juan 4:18 dice también, en esa clase de amor no hay temor, porque el temor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es porque tenemos temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Creo que algo que nosotros podemos recibir de parte de Dios es su gran amor, y muchas veces nosotros nos enfocamos en lo que hemos hecho mal y nos persigue eso como una culpa, pero Dios nos quiere animar que si hay amor en nosotros podemos vencer al diablo y todas sus mentiras, especialmente el temor. Verdad número 8.
debemos aprender cómo opera el diablo. Hay un dicho latino, ¿verdad? No sé dónde salió eso, pero que si sabes la estrategia del enemigo, puedes destruirlo, puedes vencerlo. Y muchas veces el diablo lo que no quiere que sepas es cómo está obrando, pero la palabra de Dios nos muestra claramente quién es nuestro enemigo y cómo actúa. Y si nosotros podemos identificar eso, entonces podemos aprender cuáles son sus maquinaciones y defendernos de ellas. Por ejemplo, 2 Corintios 12:11 dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Podemos entender que constantemente el enemigo está tratando de aprovecharse de nosotros, pero que nosotros podemos tener la capacidad de poder ver sus maquinaciones y entonces detener el avance del diablo hacia nuestras vidas. 1 Juan 2:21 también dice, así que les escribo, no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. Esto es otro versículo. Si vemos la palabra de Dios, está llena de verdades y nos da revelación. Nos dice, les escribo esto no solamente porque no conozcan la verdad, sino se los escribo para que puedan hacer la diferencia entre la verdad y la mentira. A mí me gusta decir mucho que como cristiano es fácil identificar lo malo de lo bueno, pero es más difícil identificar lo bueno de lo mejor. Y Dios quiere que busquemos siempre lo mejor. Verdad número 9. El diablo utilizará a otras personas para difundir sus mentiras. Siempre el diablo va a utilizar a las personas y normalmente personas que están cerca de nosotros, ya sea físicamente o virtualmente el día de hoy. Por ejemplo, gente influyente en los medios sociales o algo así, que puede decir cosas que son mentiras, pero porque tienen influencia en la gente, entonces a veces la creemos. Espero que este programa, por ejemplo, lo que yo estoy hablando, traiga verdad a tu vida y traiga una influencia positiva hacia ti, ¿verdad? Pero vamos a leer lo que dice Mateo 7:15 al 17. Dice, ten cuidado de los falsos profetas, que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso pueden recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce fruto bueno y un árbol malo produce fruto malo. Bueno, es muy obvio, ¿verdad? Es muy obvio que los frutos malos producen frutos malos y es muy obvio que la manzana produce manzanas y el naranjo produce naranjas. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta de los frutos de las personas y nos dejamos ir con lo que nada más vemos. Pero yo siempre le digo a la gente y como pastor, siempre estoy pensando en cuál es el fruto de la persona. Quiero ver el fruto y el fruto solamente te lo da el tiempo. Entonces, cuando tienes relaciones con nuevas amistades, es importante ver el fruto en sus vidas para que puedas tomar una buena decisión si lo que están diciendo va conforme a la palabra de Dios. Esta otra cita en 2 Timoteo 3:13 dice, pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Y esto lo podemos ver el día de hoy, cómo el mundo está siendo engañado la gente está creyendo hasta sus propias mentiras. Y hemos visto otros programas que hemos hecho de mitólogos, ¿verdad? Gente que cree su propia mentira y que está hablando mentiras a la gente y ahora es la narrativa de todo un concepto del mundo actual, pero que en verdad no tienen una verdad absoluta. Vamos a ver Mateo 24:24, dice, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Por eso es tan importante entender todas esas verdades, porque el diablo no solamente está enfocado en engañar al mundo entero, sino también aún a los hijos de Dios, si es posible. Y la única gente que son hijos de Dios que va a ser engañada es aquellos que no conozcan la palabra de Dios y no la pongamos en práctica. Entonces, por eso es este programa, para que sepas cuáles son las verdades que Dios nos da en su palabra y podamos aplicarlas a nuestras vidas. Y la última verdad que te quiero compartir el día de hoy es esta. Dios puede equiparnos para detener los engaños del diablo en nuestras vidas. No estás solo, el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos da revelación para que podamos entender y tomar decisiones correctas. Efesios 6:11, ese es un versículo muy conocido, si tú tienes tiempo ya en Cristo, es muy conocido, y dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Satanás ha estado ocupado intentando engañar a los seres humanos, pero te tengo una gran noticia. Satanás va a perder finalmente.
Es un perdedor. Al final del día, Jesús va a regresar, va a rescatarnos y Satanás será arrojado al lago de fuego. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 20:10. Apocalipsis es el último libro de la Biblia y está narrando cuál será el final de todo lo que va a suceder en este tiempo. Dice, pues después el diablo que los había engañado, fíjate qué interesante, ¿verdad? Toda la vida ha estado engañando, fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaba la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Esas palabras son muy importantes porque quiere decir por siempre de los siempres. Recordemos estas verdades y no nos dejemos engañar, ya que Jesús viene pronto. El Señor nos ha prometido que si nos mantenemos firmes hasta el final, recibiremos la vida eterna. Cuando suceda el arrebatamiento, el pecado cesará para nosotros y no sentiremos culpa ni vergüenza. Ya no estaremos sujetos al engaño de Satanás. En lugar de eso, seremos revestidos con la justicia de Jesús. Estaremos en la presencia eterna de Dios, libres para enfocarnos únicamente en lo que a Él le agrada. En verdad esperamos ese gran momento, que cada día que pase estemos más cerca de Él. Recuerda que en este programa, cuando te hablo en Punto de Quiebra, es para animarte. Ese es un programa de buenas noticias, no es un programa de malas noticias, es un programa que explica lo que está pasando hoy en el mundo y cómo entenderlo de acuerdo a la profecía bíblica y lo que está pasando y lo que está por venir. Espero que este programa haya traído revelación y esperanza a tu vida. Te invito a que le des un like a este video y lo compartas con más personas que necesitan oír este mensaje de esperanza. Recuerda que tú puedes ser un miembro al suscribirte a puntodequiebra.com. En esta sección tienes acceso a artículos durante la semana, noticias relevantes conforme a los últimos tiempos y nuestra sección de preguntas y respuestas. Gracias por ver este programa, compártelo ya que Jesús viene pronto y nos vemos en la próxima.